Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. Tras mi penúltimo vídeo, en el que explicaba el funcionamiento en la Tierra plana de los dos tipos de telescopio que existen en la actualidad para la observación de los astros en el firmamento, así como de la explicación también en la Tierra plana de la estrella Sigma Octantis, ahora quiero explicaros cómo las proporciones y las dimensiones que aguarda la gran cúpula celeste sobre el planisferio mantienen una íntima relación con las proporciones y las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza dadas en el volumen 1 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Pero mi interés verdadero para con este vídeo es el de afianzar el modelo de la Tierra plana basado en la proyección de Giza, la proyección obtenida por la triangulación de las tres grandes pirámides de Giza sobre la meseta de Giza en Egipto. Una proyección que podéis estudiar y ver en el primer vídeo de este canal, que es Escuela del Conocimiento. Vamos a ver cómo a través de una proyección estereográfica muy sencillita, de una esfera sobre un plano, vamos a ver cómo en realidad el modelo esférico en el que se asienta el heliocentrismo no es nada más que la extrapolación del modelo plano sobre una esfera. Y esta es la razón por la cual ambos modelos se refieren entre sí con exquisito gusto o perfecta coherencia. Esto es algo que yo siempre he defendido y que lo seguiré defendiendo porque me baso en una serie de hechos que argumento y que son suficientemente sólidos como para que lo que digo sea verídico. Fijaros, en la Tierra esférica la cartografía divide entre meridianos y paralelos lo que son las coordenadas de longitud y de latitud. En la Tierra plana sucede lo mismo. Lo que pasa que los meridianos son rectas que atraviesan el planisferio entero pasando por el centro del mismo. Son rectas a las que yo denomino como meridianos astronómicos, o rectas en este caso, que también podría ser, que atraviesan el plano perfectamente como si fuera un diámetro, siempre interseccionando por el medio. Mientras que los círculos concéntricos determinan la latitud. Por lo tanto, la forma en la que podemos cartografiar, si se me permite ese término, el planisferio, es referente a la misma forma en la que se cartografía la esfera, solo que lo que es una recta o una meridiana astronómica sobre el plano, sobre la esfera, es un círculo mayor que atraviesa por los polos, y lo que serían los círculos concéntricos que determinan la latitud en el plano vendrían a ser los paralelos que determinan la latitud en la esfera, siendo el paralelo del ecuador el círculo mayor y otros círculos menores los que pueden determinar la latitud a lo largo de lo que es la esfera del modelo heliocéntrico. Os voy a explicar cómo efectivamente de esa cartografía que existe sobre el plano, dada la extrapolación del modelo plano sobre la esfera, cualquier punto geográfico que determinemos sobre el plano se va a referir, como digo, con perfecta coherencia a ese mismo punto sobre la esfera. Esta es la razón por la que nadie se pierde sobre el gran plano en el que existimos cuando se dirige hacia un punto geográfico concreto dado en longitud y latitud. Porque siempre, y viceversa, claro, si crees que vives en una esfera y que viajas hacia un punto geográfico y que no es posible que eso suceda en el plano, estás equivocado, porque ambos modelos, como vamos a ver, se refieren perfectamente en ese sentido. Como veremos a continuación, se da una circunstancia concreta, que es que a partir del ecuador hacia los límites del planisferio, las distancias van a sufrir una distorsión de este a oeste, no siendo igual a la que es mínima o casi inapreciable dadas las grandes longitudes o distancias que vamos a ver en la dirección norte o sur. Así pues, sin más preámbulo, y como siempre, antes de comenzar con mi explicación, os voy a invitar a que adquiráis y que estudiéis con detenimiento y con atención y en profundidad los 4 volúmenes que componen la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, en los cuales he trabajado durante más de 12 años, porque en estos libros se recoge el conocimiento de la antigua civilización egipcia, una antigua civilización antediluviana, con un conocimiento tecnológico y espiritual de un nivel muy elevado.
Así pues, amigos, sin más preámbulo, como decía, paso a dar la explicación de este vídeo. Fijaros, sobre la imagen figura la gran cúpula celeste sobre el gran planisferio de la Tierra, siendo esta línea horizontal el nivel de las aguas. Aquí estoy señalando, o podéis ver cómo estas son las distancias o las medidas reales del planisferio. El diámetro del planisferio es de 40.000 kilómetros. Aquí vamos a ver cómo las distancias, o mejor dicho, las dimensiones del planisferio se refieren a las dimensiones de la esfera, solo que de diferente manera y debido a esa proyección estereográfica que se produce de la esfera sobre el plano o de la extrapolación del plano sobre la esfera. Fijaros, el diámetro del planisferio, como veis aquí, 40.000 kilómetros, que es igual a la circunferencia del modelo esférico, que tiene 40.000 kilómetros. ¿Y esto de dónde surge? Bueno, aquí os voy a enseñar la proyección de Giza, algo con lo que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados, porque seguramente habéis visto muchos más vídeos que este dentro de mi canal y seguramente estéis familiarizados con esta proyección. Pero la proyección es este modelo geométrico que está, digamos, solapado a esa proyección que luego veremos y estudiaremos, que es una proyección azimutal equidistante de George Terrarner. Y aquí podéis ver que se sitúa en color verde el gran círculo del Ecuador y en color magenta el círculo del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Pues bien, el diámetro, el círculo de esta proyección, como veis aquí, es de 1130 unidades. Aquí cada unidad es un grado decimal, por lo tanto, voy a ir al diámetro, que es lo que me interesa ahora, y el diámetro de la proyección es de 360 unidades o 360 grados, que son los mismos grados que tiene una circunferencia. Si ahora multiplicamos 360 grados por 60, obtenemos millas náuticas. Y si después lo multiplicamos por el valor de la milla náutica conocida, porque vamos a ver que existe la milla náutica egipcia, con la que vamos a poder afinar aún más las distancias, obtenemos 40.000 kilómetros que tiene de diámetro. Esta es la proyección, ¿sí? Y aquí tendríamos las dimensiones reales o verdaderas, de tal manera que, repito, si coges 360 multiplicas por 60 tienes 21.600 millas náuticas, que al multiplicar por 1,852, que vale una milla náutica, son 40.003 kilómetros. Por lo tanto, si el diámetro de la Tierra es de 40.000 kilómetros, y ya he dicho que se refiere al círculo de la esfera, el diámetro del Ecuador es la mitad, 20.000 kilómetros, porque el Ecuador divide el planisferio en dos partes iguales. De ahí la palabra equinoctium, que es dos partes iguales de una misma cosa. Por lo tanto, esos 20.000 kilómetros serían igualmente el radio de esta gran cúpula, que contiene todo sobre el planisferio. Pues bien, sobre el diámetro del Ecuador de 20.000 kilómetros, veis que he reflejado aquí un símbolo que seguramente os suene mucho a todos, y es el símbolo de la masonería. Es por antonomasia la iconografía en la cual se basa la masonería, que deviene o proviene de la geometría sagrada de la Gran Pirámide. Pero ojo, no la masonería que hoy conocemos, sino la masonería operativa que trabajó en y para la luz exclusivamente hace mucho tiempo, antes de ser corrompida por otras sociedades secretas como los Illuminati, etc. Que podemos ver representada toda su arte y, como no, su iconografía y su conocimiento en ermitas, catedrales y en otros tipos de construcciones neoclásicas muy distinguidas. Así pues, aquí lo que estáis viendo son dos triángulos. Fijaros, el primer triángulo tiene por base el diámetro del Ecuador y estas dos aristas. Pero luego estoy representando aquí otro triángulo que tiene estas dos aristas y la misma base, que es el diámetro del Ecuador. Esos dos triángulos son el mismo triángulo que compone las cuatro caras de la Gran Pirámide. Lo que pasa es que el primer triángulo, como veis, tiene un ángulo de inclinación de 51 grados 49 minutos 38.2 segundos. Es decir, ese es el triángulo o cualquiera de los cuatro triángulos isósceles que constituyen la Gran Pirámide de Giza, pero dada su
inclinación, una vez que está inclinado. Sin embargo, el triángulo mayor, que podemos ver aquí, que estas son sus dos aristas y su base, el diámetro del ecuador, es el mismo triángulo, pero geométricamente visto sobre un plano, sin estar inclinado, cuyo ángulo es de 58 grados 16 minutos 57,1 segundos. Los dos solapados, como se estudia en geometría sagrada y como habréis podido ver y estudiar muchos de los que habéis obtenido o adquirido el primer volumen de geometría sagrada de la Gran Pirámide, es el símbolo, como digo, por antonomasia de la masonería. Pues bien, si ahora cogemos la mitad de la altura de la pirámide, considerando el triángulo más pequeño, que es el que tiene la inclinación de la Gran Pirámide, al dividir su altura por 2, obtenemos una medida que es 6.338 kilómetros, que se refiere al radio de la Tierra esférica. Pues bien, esa altura es la altura de rotación a la que se trasladan la Luna y el Sol sobre el planisferio en la Tierra plana. Una altura que en un vídeo pasado, anterior, que se titula Determinación de la altura verdadera del Sol, se determinó según un cálculo de progresión geométrica en 6.338 kilómetros, realizando una progresión geométrica en un punto en el que se da un paso cenital del Sol sobre una latitud concreta, como por ejemplo los solsticios sobre los trópicos. No es lo mismo la altura verdadera del Sol que la altura aparente. La altura aparente del Sol va a depender siempre de la posición geográfica del observador y de la declinación del astro. No obstante, siempre, independientemente de que aparentemente el Sol se esté elevando o esté cayendo, esté ascendiendo o esté bajando en el horizonte, su altura verdadera sobre el nivel de las aguas es siempre la misma. Y una prueba de esto es el funcionamiento de los eclipses solares en la Tierra plana, que veremos en el futuro. Bien, ahora si cogemos el radio de la gran cúpula, que es de 20.000 kilómetros, y lo dividimos entre el número pi, en este caso, obtenemos igualmente el valor de 6.338 kilómetros. Aquí podemos ver cómo el creador, el gran arquitecto del universo, infundió en la creación de la Tierra igualmente la geometría sagrada, entendiéndola como las matemáticas y la geometría que devienen de ciertas constantes sagradas que también iremos viendo en vídeos futuros. Interesante. Y algo más. Fijaros cómo si ahora vemos el triángulo que compone que la inclinación de la pirámide, el primer triángulo, vemos que su altura es de 12.721 kilómetros, que se refiere al diámetro de la Tierra esférica. Pues bien, esos 12.721 son un múltiplo de raíz de phi. Al igual que esta otra arista, cuando tenemos la Gran Pirámide con una de sus caras inclinadas, esa arista se está refiriendo al apotema de ese triángulo, que es la recta que secciona el triángulo en dos partes iguales. Pues bien, la longitud de esta arista es de 16.181 kilómetros, que es un múltiplo del número áureo o el número phi. ¿Y qué significa esto? ¿Esto por qué es así? Porque si tomamos un triángulo rectángulo cuya base sea igual a 1 y cateto mayor igual a raíz de phi, tiene una hipotenusa igual a phi, lo que hace que su ángulo, este ángulo alfa, o como le queréis denominar, es de 51 grados 49 minutos 38.2 segundos, que es el ángulo de inclinación que tiene la Gran Pirámide, que en realidad deviene del número phi y no de pi, insisto, y no de pi. Las dimensiones originales de la Gran Pirámide, dadas a la Gran Pirámide, se encuentran codificadas de manera geométrica en la denominada como sala del transportador o cámara del rey, y devienen del número áureo, no del número pi. Ahora os voy a mostrar un tipo de proyección estereográfica muy básica para que podamos entender un concepto, que es el de la digamos, autorreferencia o reciprocidad entre los dos modelos con respecto a la cartografía dada en latitud y longitud para orientarnos sobre el gran plano. Como he dicho, esta es la circunferencia de la esfera terrestre del modelo heliocéntrico. Esta recta
sería el ecuador, el círculo mayor, el ecuador. Y perpendicular a esta recta está el supuesto eje sobre el que rota la esfera terrestre. Pues este círculo azul oscuro y este más claro representan los polos de la esfera. Pues bien, si cogemos el círculo de la Tierra esférica, lo dividimos entre 4 partes, lo que obtenemos es que desde este polo hasta este punto del ecuador tenemos un arco de circunferencia que recorre 10.000 kilómetros, que es lo mismo que si cogemos desde el centro del planisferio y vamos hasta el ecuador, porque si el radio de la cúpula es 20.000 y el ecuador divide esta parte en 2 partes iguales, esta es una distancia de 10.000 kilómetros, lo que hace que cuando nosotros giremos esta circunferencia hacia la izquierda, el polo norte de la esfera va a encajar perfectamente, va a tocar perfectamente con el centro del planisferio o el eje de rotación de Polaris sobre el gran plano en el que existimos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer una vez que hemos solapado perfectamente un modelo con el otro, vamos a extrapolar todo el relieve de los territorios del plano sobre la esfera. Y lo vamos a ver y lo vamos a hacer considerando la cartografía del plano, dada, como he dicho, en rectas o meridianas astronómicas y círculos o en longitud y latitud, de tal manera que todos los territorios que se hallen del ecuador hacia el centro de la Tierra los vamos a extrapolar al hemisferio norte de la esfera, y todos los territorios que haya del gran círculo del ecuador hacia los límites de la Tierra los vamos a llevar a la esfera. Pero si lo hacemos al contrario, si lo que hacemos es que todas las tierras que hay del ecuador hacia el polo norte los llevamos hacia abajo, los proyectamos hacia abajo de tal manera que a partir del centro del planisferio los llevamos hasta el ecuador, todos los territorios y relieves o accidentes geográficos y océanos que hay en el hemisferio sur de la esfera los vamos a llevar igualmente hacia los límites de la Tierra, entre el ecuador y los límites de la Tierra, pero ahora vamos a tener que extender esos territorios, porque la superficie de la Tierra es 3 veces mayor, la de la Tierra plana, es 3 veces mayor al del modelo heliocéntrico. ¿Por qué? Porque dada esa proyección, el plano se extiende más hasta que, como vamos a ver, las distancias van a darse una pequeña distorsión en las distancias de este a oeste. Continúo para que vayáis asimilando poco a poco todo lo que os estoy trasladando. Fijaros, ahora voy a abrir. Vamos a ver esta imagen. Aquí, como os he dicho antes, lo que he hecho ha sido es coger mi proyección de trabajo, que es la proyección de Giza, que como ya habéis visto tiene un radio de 180 y un diámetro de 360, y lo que he hecho ha sido es hacer coincidir el centro de mi proyección con el centro de la proyección azimutal equidistante publicada por Rand McNally en un mapa titulado World Map for the Air Age, cuyo autor es George Terrerner. Tengo un vídeo también en el canal en el que hago referencia a que esta es una gran proyección y que es muy válida para afianzar el modelo de la Tierra plana. La proyección de Gleason es una proyección muy buena, que yo he podido comparar con la proyección de Giza, y con respecto a las distancias está muy bien, pero todavía se afina mucho más con esta proyección, que nos va a servir, como digo, para afianzar el modelo y tener un mapa de referencia para todos aquellos que digan que no existe un modelo, que no tenemos mapas o que no tenemos nada. Eso no es cierto, no es verídico. Pues bien, al centro del planisferio lo he llamado punto A, y ahora, como veis, he señalado 4 puntos. Uno, voy a mover aquí el plano porque tengo la pantalla aquí, mejor. Entonces, el punto 1 sería la parte más este del continente sudamericano. El punto 2, Ciudad del Cabo o Cape Town. 3, el Cuerno de África. Y 4, el punto más sur de la India. Por lo tanto, tengo las coordenadas A1, 2, 3 y 4. Yo ahora voy a coger una en mi proyección para no repetir 4 veces y que veáis lo que trato de explicaros. Y voy a ir desde el centro del planisferio hasta Cape Town. En ese cuadrito azul que veis más abajo sale la distancia, y en este caso figura 122,69. Yo ahora cojo 122,69 unidades, que en este caso cada unidad, insisto, se refiere a un grado decimal, lo multiplico por 60 para obtener millas náuticas y después por el valor de una milla náutica conocida a día de hoy.
que es 1,852 kilómetros. Esto arroja que existe una distancia, según el plano de la Tierra plana, de 13.633 kilómetros. Lo mismo he hecho con el punto A2, 3 y 4, que en el mapa de la Tierra plana, el primer punto A1 son 10.889 y el A1, según Google Earth Pro, es 10.570. El 2, 13.633, 13.753, 8.656, 8.691 y 9.015, 9.106. Como veis, las diferencias son escasas o mínimas o inapreciables dadas las grandes distancias de las que estamos hablando. Si yo voy a enseñaros solamente una para no hacer pesada la explicación y muy largo el vídeo. Cojo mi regla, la pongo aquí en el polo norte de la esfera terrestre y ahora voy a escribir aquí Cape Town. Bueno, pues como veis aquí, según Google Earth Pro, esta distancia es de 13.752. 13.752. 13.753 tenía yo aquí, me AutoCAD. Y según el mapa de la Tierra plana, 13.633. Por lo tanto, esta proyección podéis coger cualquier otro punto de referencia, siempre norte-sur, y veréis que las distancias son muy similares. Pero bien, ahora vamos a comprobar, antes de estudiar las distancias y su, como decía antes, su distorsión del ecuador hacia el sur en la Tierra plana y de este a oeste, vamos a ver ahora, vamos a coger varios puntos para comprobar igualmente que la cartografía dada en longitud y latitud se refiere igualmente a la esfera, o la esfera se va a referir a este modelo que os estoy enseñando ahora. Y para ello me he ido al gran continente australiano, entre comillas, al gran país que es Australia, que es uno de los, quizás el país con mayor extensión de territorio en el hemisferio sur. Y en este caso me voy a ir al punto más oeste. Bien, antes de pasar ahí, quiero mostraros, aunque ya hay un vídeo en el que explico esto, lo que he hecho aquí. He cogido la proyección de George Terranet y he hecho coincidir el punto de latitud 0 que figura aquí, este es el ecuador, este círculo verde, con el meridiano de Greenwich. Este es el meridiano de Greenwich, que como veis pasa por la localidad de Greenwich y por una zona, pues bueno, carretera de Barcelona, en Huesca, cerca de Zaragoza. Y lo he hecho que, como veis, pues que ambos coincidan en íntimo contacto para que mi proyección y el mapa coincida, de tal manera que aquí veis como el trópico de Cáncer coincide con el suyo y el trópico de Capricornio coincide igualmente con el de George Terranet. Bien, ahora la cartografía en la Tierra plana es sencilla. Si este es el meridiano de Greenwich y este otro es el antimeridiano, de aquí hacia aquí hay 180 grados de longitud oeste. Y desde este punto hacia abajo, nuevamente hasta aquí, tenemos 180 grados de longitud este. ¿Esto qué significa? Pues que si ahora, perdonadme porque os iba a decir algo, sí, ¿esto qué significa? Pues que tenemos 360 grados de longitud para poder ubicar cualquier punto geográfico sobre el plano. Y ahora, del ecuador, este punto 0 hacia los límites de la Tierra, tenemos 90 grados de latitud, y desde este punto 0 igualmente hasta el centro de la Tierra, donde gravita Polaris, tenemos igualmente 90 grados de latitud norte. Pero esto sucede igualmente en esta otra parte, donde tenemos igualmente 90 grados en esta dirección y 90 grados de latitud en esta dirección, lo que hace que tengamos 180 y 180 o 360 grados de latitud para poder ubicar cualquier punto geográfico sobre el plano. No tiene por qué ser sobre la recta del meridiano de Greenwich. Tenemos esos grados de latitud sobre cualquier recta o meridiano astronómico que atraviese el planisferio, siempre pasando por el centro del mismo. Pues bien, ahora vámonos a la parte, como he dicho, más oeste de la isla de Australia, y aquí he marcado un punto, que es el punto 6. Como veis, digamos que es el más exterior de ellos, ¿no? Y aquí lo he hecho coincidir con el centro, por lo que tengo la meridiana astronómica de este lugar.
y aquí hay un arco de circunferencia que va a ir hasta el meridiano de Greenwich. Este arco dice 113,53 grados. 113,53 grados de longitud. Y desde aquí hasta el Ecuador tenemos 26,41 grados de latitud. Es decir, este punto está a 26,41 grados de latitud al sur. Ahora me voy a ir a Google Earth. Y vamos a ver cómo esta longitud oeste va a coincidir perfectamente. Vamos a coger el punto más exterior, que sería este, más o menos. Y aquí tenemos, perdón, he confundido el este con el oeste, aunque no es importante en este caso para la explicación. Vemos que aquí son 113 grados este y 26 grados sur. Y en la proyección tenemos 113 grados este y 26 grados sur. Ahora me voy a ir al otro lado totalmente, digamos a las antípodas de ese primer punto. Y aquí, pasando por el centro, tengo la recta astronómica de este lugar, que tiene un arco de circunferencia, como veis aquí, que va hasta el meridiano de Greenwich y tiene 153 grados este, mientras que de latitud tenemos 28. Entonces tenemos 28 de latitud, 153 de longitud. Me voy a la esfera, cojo ahora el punto más este, que lo que antes quería decir es que este es el punto más este y ese es el punto más oeste, aunque ambos tienen longitud este. Aclarado eso, me voy aquí, que es, digamos, el mayor saliente en esa zona geográfica, y tenemos 153 grados de longitud, 28 de latitud. 153, 28. Entonces vuelvo aquí y tenemos 153 de longitud y 28 de latitud. Ya veis que los decimales son igualmente muy próximos. Esto lo podéis repetir igualmente en la isla de Nueva Zelanda, en Tasmania o en cualquier otro lugar del planisferio, para que podáis comprobar cómo cartográficamente, dado un punto geográfico o estratégico en longitud y latitud, se va a referir con exquisito gusto con respecto a ese mismo punto sobre la esfera. Y que las distancias de norte a sur van a ser siempre casi las mismas. Ahora bien, fijaros en una cosa. Debido a esa proyección estereográfica de la esfera sobre el plano, los territorios del hemisferio sur de la esfera hay que extenderlos desde el Ecuador a los límites de la Tierra, lo que hace que los territorios tengan mayor superficie sobre la Tierra plana de lo que los tiene en la Tierra esférica. Y ahora una prueba de esto es que si nos vamos a Sydney y trazo una derrota o una carrera ortodrómica, bien dicho ortodrómica exclusivamente en la Tierra plana, y me voy hasta Perth, ahí en ese cuadrito azul otra vez aparece 74,61. Si yo cojo 74,61, lo multiplico por 60 y lo multiplico por el valor de una milla náutica, obtengo 8.290 kilómetros. Sin embargo, si me voy a el modelo esférico y cojo mi regla y busco Sydney, y trazo igualmente, ahora sí, mal dicho, la ortodrómica en la Tierra esférica, porque una ortodrómica es una carrera recta entre dos puntos y solamente algo recto puede ir sobre un plano. El significado de las palabras es muy importante, no solamente en astronomía, sino también en derecho. Y ahora voy a tirar esa ortodrómica desde Sydney y voy a buscar Perth. Bueno, vais a ver que la diferencia es sustancial. Aquí vemos que tenemos una carrera ortodrómica de 3.297 kilómetros. Pues bien, ahora os voy a mostrar
Una página, os voy a mostrar una serie de pruebas ahora, de las cuales no realizaré muchos incisos, sino que más bien os los dejaré a vosotros para que toméis vuestras propias conclusiones. Y ahora os he llevado a la página de FlightAware, que es una de las páginas quizás más conocida, en la cual se muestran los vuelos online con unas gráficas y con unos detalles acerca de el rumbo de la nave, dado en longitud y latitud, la altura, la velocidad en nudos, kilómetros por hora y el tiempo a medida que va realizando esa ruta. Esto lo podemos ver online. Si cogemos un número de vuelo determinado y estamos en el momento en el que se está dando el vuelo, vamos a poder verlo aquí. O podemos coger vuelos pasados. Yo he elegido este vuelo. Ya veis que aquí la ortodrómica entre estos dos puntos se coincide con el de la Tierra esférica. Pues bien, si le damos aquí a esta zona de gráfico, se va a abrir un desplegable en el cual nos va a dar un sistema de automatización, todos los datos correspondientes a latitud, longitud, curso, nudos, velocidad y metros de altura de la aeronave a lo largo de su trayectoria. Pero lo interesante de esto es que quién emite estos datos, de dónde proceden estos datos, cómo se gestionan, cómo se automatizan, quién es la encargada o quién ha diseñado este sistema en el cual se están aplicando o se están aportando estos datos. Y aquí tenemos el centro de informes que va a dar cada uno de estos datos. Y hay dos tipos de centros de informes, o hay dos centros de informes diferentes, que es uno FlightAware ADSB y otro es AUS de Australia, ATC AUS de Australia, ATC y ahora ADSB. Ambos tienen ADSB en común. Pues bien, la NASA es, digamos, la corporación privada que diseñó este sistema de automatización de datos para las aeronaves en emisión y recepción de datos sobre estaciones. Aquí vemos NASA Complex ADSB Flight Evaluation for UAS. Y en esta página pues podemos ver cómo funciona ese sistema automatizado de emisión y recepción de datos. Voy a traducir este pequeño texto que hay aquí. Disculpad, mi inglés no es bueno y por eso utilizo un traductor. Y dice, esta pequeña antena de aspas situada en la panza del avión Investigación MQ-9, modificado de la NASA, y otra similar situada encima del fuselaje, transmiten y reciben señales para la nueva tecnología de seguimiento de aeronaves ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Pues bien, este tipo de tecnología, como vemos, es la misma que utiliza FlightAware para el registro de sus datos o de sus vuelos y de sus trayectorias en el hemisferio sur de la Tierra. Pero fijaros en este otro documento, igualmente de la NASA, titulado In Trial Produce Air Traffic Control Procedures Validation Simulation Study. Disculparme por mi inglés, ciertamente, porque no es adecuado, ni correcto, ni siquiera divertido. Ahora voy a la página 13 y voy a traducir esto poco que hay aquí. Dice, en agosto de 2005, Air Service Australia y la National Aeronautics and Space, Estados Unidos, o NASA, firmaron una carta de acuerdo para emprender colaboración en materia de automatización, comunicación, navegación y vigilancia de la gestión del tráfico aéreo. Y vigilancia. Uno de los proyectos realizados en el marco de este acuerdo se centró en la validación del sistema de vigilancia automática dependiente ADSB. Pues volvamos al registro y vemos que ahora aquí existe también otra fuente de centro de informes que es FlightAware ADSB. Pero vamos a ver quién es FlightAware, la corporación privada o la organización que es FlightAware, a quién pertenece. Y en este caso, en esta página web hay una información que voy a traducir antes de ir a la siguiente información.
FlightAware es una empresa privada de datos de aviación que proporciona herramientas de seguimiento de vuelos en directo y servicios de datos comerciales provenientes del sistema de la NASA ADS-B. Pues bien, esta compañía pertenece a otra que se llama Collins Aerospace. Y Collins Aerospace tiene esta página web en la que, bueno, aquí estáis viendo un astronauta con la bandera de Estados Unidos. Vamos a poder ver también aquí un astronauta sentado sobre la luna con un balón de fútbol y de fondo la Blue Marble, ¿no? Entonces esta empresa es una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas de automatización y vigilancia o control de alta tecnología para aeronaves y tecnología aeronáutica. Aquí aparece otro astronauta. Bien, no voy a hacer ningún inciso, como os he dicho, para que cada uno saque sus propias conclusiones, pero sí os voy a llevar ahora a una página web que es esta, también de la NASA, donde seguramente este documento que ha sido mostrado por otros compañeros en otros canales, a mí me parece muy interesante traerlo aquí ahora, porque en esta página web de la NASA igualmente vemos como la NASA, aun a pesar de diseñar sistemas para la automatización de datos en un modelo esférico y que para ellos indudablemente la Tierra es esférica, sin embargo tienen un interés importante en gastar ingentes cantidades de dinero y de desarrollo de ingeniería o de capacidad de seres para el estudio de lo siguiente. Lo voy a traducir y este es un informe en el que se hace un estudio para calcular o determinar la derivación y definición de un modelo lineal de aeronave rígida de masa constante, es decir, un modelo de avión rígido y de masa constante que vuela sobre una tierra plana que no gira. Es decir, vamos a ver ahora cómo la NASA tiene una necesidad de estudiar el comportamiento de una aeronave rígida de masa constante que vuela sobre una tierra plana que no gira, para poder evaluar todos los datos con respecto a la aerodinámica, seguridad y otros muchos conceptos complejos para el estudio de, digamos, o para el desarrollo de tecnología que aporte seguridad a las aeronaves. Si abrimos ahora ese PDF, que lo tengo seguidamente aquí, pues bueno, simplemente lo podéis desplegar aquí, pinchando aquí en PDF, vais a ver como la misma introducción, bueno, tiene una geometría y unas matemáticas y una ingeniería ciertamente complejas. Es un estudio ciertamente complejo y muy interesante. Pero en la introducción, sin querer darle mayor intención a esto para que cada uno saque sus conclusiones, en introducción más o menos vamos a poder leer algo parecido a lo que os he dicho hace un momento, y para no hacerlo pesado lo voy a intentar hacer rápido. Dice que la NASA tiene una necesidad de estudiar modelos lineales de aeronaves para el análisis de la dinámica del vehículo y el diseño de las leyes de control para o estudiar y conocer bien las leyes para el control de las aeronaves, ¿no? Entonces insiste en que este informe detalla el desarrollo del modelo lineal de una aeronave rígida de masa constante que vuela sobre una tierra fija y no giratoria. En fin, lo dejo aquí porque me parece muy interesante. Ahora os voy a llevar a la página web oficial del Indian Pacific. El Indian Pacific es un ferrocarril de larga distancia que atraviesa Australia de este a oeste o desde el Océano Índico al Pacífico y viceversa, al igual que lo hace el Transiberiano en Rusia desde Moscú hasta Vladivostok en el Pacífico. Si hacemos un estudio en un mapa de nivel o de topografía sobre las líneas de relieve a lo largo de las cuales discurre esta gran línea ferroviaria, veremos que apenas va a tener, como lo pude demostrar del Transiberiano en otro vídeo que existe también en mi canal, apenas un desnivel de entre 0 y 500 metros, porque los ingenieros que desarrollaron y que construyeron esta línea de ferrocarril siempre trataron de que tuviera la mínima cantidad de curvas y que siempre fuera por lugares lo más horizontales o planos posibles. De hecho, si volvemos a la proyección de Giza,
vemos que en la proyección de George Terrerner figura el ferrocarril Indian Pacific, parte de Sydney y llega hasta Perth. Como veis, es una red ferroviaria que es casi recta, que atraviesa, como digo, sobre todo grandes llanuras. En este caso aquí atraviesa quizás la más grande de Australia, que es la gran llanura de Nullarbor. Y como os he dicho, si estudiáis detalle a detalle cada kilómetro o cada 10 o 15 o 20 kilómetros la trayectoria de este ferrocarril, veréis que en un mapa de relieve donde figuren las líneas de nivel, donde vamos a poder ver el desnivel del terreno, que el ferrocarril discurre sobre una gran llanura a lo largo de todo su recorrido. Eso, y que no va a desarrollar curvas complejas, hace que la locomotora que va a tirar del ferrocarril pueda desarrollar su potencia máxima o su caballaje máximo a lo largo de su trayectoria o de su viaje. Pues bien, según la página oficial del Indian Pacific, este tren tiene 878 metros de largo, pesa la barbaridad de 1.700 toneladas y recorre una distancia de 4.300 kilómetros entre Sydney y Perth. Aquí hay una diferencia con respecto a la ortodrómica que hemos visto anteriormente. Y aquí figura que lo hace en 65 horas a una velocidad media de 85 kilómetros y una velocidad máxima de 115. Sin embargo, vamos a poder ver en algunas páginas web y en algunos blogs cómo este recorrido, según otros seres que han podido publicar, pues bueno, este recorrido lo ha hecho en 82 horas. Ahora bien, supongamos que ni son 82 horas ni son 65. Lo lógico es que, como digo, que esta locomotora pueda desarrollar su máximo caballaje. De hecho, las locomotoras que tiran del Indian Pacific son las National Rail NR, que las hay desde la clase NR1 y hasta la NR122. La que tira el Indian Pacific, en este caso, en esta imagen, aparece una NR25. Esta locomotora puede desarrollar una velocidad máxima de 115 km/h gracias a sus 4.000 caballos de vapor o 3.000 kilovatios de potencia. Lo que hace que, si consideráramos que no son ni 82 horas ni 65, o que apenas fueran 72 horas una media, y que desarrollara su velocidad máxima, que es, a mi entender, lo lógico, estaría recorriendo ya una distancia de 7.300 kilómetros. Los propios australianos siempre dicen, o podemos leer en sus blogs y en páginas, que las distancias en la Tierra, en Australia, siempre son mayores de lo que parece. De hecho, os voy a llevar a este blog que se titula Viajes y distancias en Australia. Y os voy a hacer la traducción de este breve texto para ver un concepto que me ha parecido también interesante. Dice, eche un vistazo a las distancias de Australia en los mapas. Le mostrarán las principales ciudades y destinos turísticos. Es una buena forma de planificar su viaje a Australia. Tenga en cuenta que el trayecto entre la mayoría de las ciudades australianas es largo. Por lo general, pasará mucho tiempo en la carretera. La distancia de Cairns a Perth, viajando hacia el sur y luego hacia el oeste por la autopista principal A1, es de aproximadamente 7.200 kilómetros o 4.450 millas. Las carreteras pueden ser largas y rectas, con muy poco que ver en el camino. Dice que si tu estancia en Australia es breve, es mejor que tomes aviones internos para recorrer el país. Pues ahora vamos a abrir Google Maps y vamos a coger esa misma ruta de Cairns, que está aquí, hacia Perth, primero por el sur y luego hacia el oeste, siempre por la Highway A1 o la autopista principal A1. Esta carretera, según Google Earth, o según Google Maps, perdón, es de 4.771 kilómetros, pero fijaros que yo, si me acerco a este punto y le doy a mi ratón, aquí abajo me dice que ese punto es este en longitud y latitud, y este pues es el que figura ahí, etcétera. Entonces lo que he hecho ha sido coger una serie de puntos a lo largo de la trayectoria de esta carretera y lo he trasladado en longitud y latitud a mi proyección, de tal manera que he partido desde este punto y he ido colocando diferentes puntos hasta trazar lo que es la National Highway A1. Luego he dibujado una polilínea y, como veis, de Cairns a Perth la carretera sería esta. Si yo ahora calculo según mi proyección la distancia, me dice que la longitud de esta carretera es de 62,16.
según el cuadrito que veis aquí. Longitud 62,16. Si yo cojo 62,16 y lo multiplico por 60 y a su vez por el valor de una milla náutica, obtengo 6.907 kilómetros, es decir, casi 7.000 kilómetros, o algo a lo que se refiere el blog que os acababa de enseñar. Sin nada más que aportar, lo dejo ahí para que cada uno tome sus propias conclusiones y realice su propia investigación al respecto de lo que os acabo de explicar. Ahora voy a continuar, pero en este caso con la proyección de Giza, pero aquí ya veis que está en otra perspectiva. Aquí estamos viendo la gran cúpula sobre el planisferio y aquí este sería a vista de pájaro, el planisferio a vista de pájaro, con el trópico de Capricornio, trópico de Cáncer, el gran círculo del Ecuador, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. El diámetro de esta gran circunferencia, que es la Tierra plana, sería de 40.000 kilómetros, como hemos visto, y el gran círculo que se puede circunnavegar en la Tierra plana tendría 125.673 kilómetros de circunferencia. Pues bien, lo interesante de esto es que, al igual que sucede según el Surya Siddhanta, en el centro del planisferio se halla el monte Meru, pero es que, según la predicción de Giza, en el centro del planisferio se halla la gran pirámide de Giza. Fijaros, este primer círculo es el círculo polar ártico, cuyo radio es igual a la distancia que existe entre el Ecuador y los trópicos, puesto que del centro del planisferio al círculo polar ártico hay los mismos grados de latitud, 23.45, que es la declinación máxima que puede tener el Sol desde el Ecuador a los trópicos. Pues bien, dentro de este círculo tan especial, vamos a poder inscribir una pirámide cuya base sea 16 veces la de la Gran Pirámide, dada en el volumen 1 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide. Es decir, si cogemos 230,3866 metros que tiene de longitud la Gran Pirámide de Giza en su base según el volumen 1 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, y lo multiplicamos por 16 o consideramos su doble octava, una doble octava, lo que tenemos aquí sería un cuadrado cuya base es 3.685 kilómetros. Y si multiplicamos la base de la Gran Pirámide por 2, que sería 16, obtenemos 3.686, que es un múltiplo de la distancia que acabamos de ver. Para sacar la distancia correcta en kilómetros tendríamos que multiplicarlo, si es una doble octava, por 160. Y aquí estamos viendo 3.686, mientras que aquí son 3.685, es decir, hay una pequeña sutil diferencia, que es de 1 kilómetro, y se refiere al hecho de que estamos utilizando una milla náutica, que es 1.852, que difiere con respecto a la milla náutica egipcia que veremos a continuación. Lo interesante de esto, entrando en temas de geometría sagrada, es que, como veis aquí yo he dibujado, aquí estáis viendo, lo voy a poner un poquito más a la derecha, dos cuadrados que se entrelazan entre sí. Uno es una pirámide masculina o eléctrica por cuanto apunta hacia el cielo, hacia Ra, hacia arriba. La otra pirámide es una pirámide femenina o magnética que apunta hacia el centro de la Tierra, y ambas están entrelazadas entre sí, constituyendo una estrella Mérkaba o una estrella octaédrica. Pues bien, por la fusión de estas dos fuerzas de polaridad en una sola entidad consciente, gracias a la fuerza electromagnética del amor, se crea una estrella de 8 puntas conocida como la estrella Andalusí o la estrella tartésica. Es esta que podéis ver aquí. Y por la intersección de estos 8 puntos que se dan igualmente aquí, se genera el octagrama, que es una estrella de 8 puntas, como veis aquí. El hexagrama o el sello de Salomón, la estrella de David, tiene 6 puntas. Este es el octagrama. Asimismo podemos ver los 8 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste y sus diagonales. Y si consideramos el centro, tenemos los 9 números de la tetrarquis pitagórica.
con la que el gran arquitecto dio forma a la manifestación de la vida, tanto en matemáticas como en geometría. Esos números contienen todas las matemáticas y toda la geometría de lo que constituye todo lo que conocemos como materia. Y dentro nuevamente aparece un octógono, puesto que estas dos pirámides, estas dos bases, se sitúan dentro de un octógono. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 8 lados, que nuevamente se representa aquí. Y esto podríamos estar representándolo de manera fractal en un dibujo, en una geometría, que tenga la estupenda o magnífica capacidad de expandirse y de contraerse hacia el infinito, gracias a que los fractales son octetos perfectos. Es decir, que esta misma geometría podría extenderse y contraerse hacia el vacío sin destruirse, gracias a que sus proporciones están basadas en geometría sagrada, en una serie de constantes y de parámetros que estudiaremos o que podéis poder estudiar en los 4 volúmenes de geometría sagrada de la Gran Pirámide. Por lo tanto, en el centro del planisferio, el círculo polar ártico contiene la geometría sagrada de la Gran Pirámide, así como muchos conceptos filosóficos, herméticos y esotéricos que conectan a la esencia de la naturaleza del hombre con esta gran construcción que es la Gran Pirámide de Giza, donde los antiguos dejaron cincelado de manera arquitectónica todo su saber. Si yo ahora trazo un cuadrado dentro del círculo del trópico de Capricornio, del Ecuador, así como del trópico de Cáncer, esta geometría nos va a recordar los mandalas tibetanos que muestran su cosmovisión del mundo, la cosmología tibetana, donde podemos ver los límites de la Tierra, la gran muralla de hielo austral, los océanos y aquí esos cuadrados dentro de los círculos de los trópicos donde el Sol desarrolla su movimiento a lo largo de un año trópico. Y en el centro, la pirámide. Aquí hay una pirámide escalonada, el Monte Meru o la Gran Pirámide de Giza. Ahora consideremos que este círculo, que tiene un desfase de 1 kilómetro con respecto a considerar la dimensión original de la base de la Gran Pirámide, consideremos que ahora este otro círculo polar ártico, donde su radio es de 2.606,52 kilómetros, que es igual al lado de la base del gran octaedro de Giza multiplicado por 16 veces. Pues bien, si del centro de esta geometría hacia aquí tenemos 2.606,5268 y estos son 23,45 grados, yo ahora sé que entre el círculo polar ártico y el trópico de Capricornio, de Cáncer, perdón, tengo 43,1 grados de latitud, por lo que puedo hacer una regla de 3 simple en la que sé que si 23,45 grados son estos kilómetros, pues 43,1 son estos kilómetros. 4.790 con unos decimales, que es este que estáis viendo aquí, 4.790. Y ahora lo que he hecho ha sido copiar y pegar este radio una vez aquí y otra vez aquí, puesto que, como he dicho, esta distancia es la misma que existe entre el Ecuador y los trópicos. Lo cierro con las circunferencias de los trópicos, el Ecuador, y finalmente lo cierro con el trópico de Capricornio. De tal manera que ahora he conseguido igualmente copiar y luego volver a pegar estas rectas de tal manera que vuelvo a obtener este planisferio. Pues bien, este nuevo planisferio tiene un radio de 40.014 kilómetros, que difiere con respecto a lo que estamos viendo aquí de 40.003. Y esto se debe a que ahora estoy considerando que el planisferio tuviera las dimensiones que aguarda la Gran Pirámide según el círculo polar ártico, por lo que voy a obtener una milla náutica diferente a la que conocemos actualmente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues si sé que 23,45 grados por 60 son 1.470 millas náuticas, que es los grados de latitud que existen entre el centro del planisferio y los límites del círculo polar ártico, yo ahora cojo esa distancia y lo voy a multiplicar entre los 1.407 millas náuticas y voy a obtener la milla náutica de Giza, que es de 1,85254214,6 kilómetros. Por lo que voy a poder afinar todavía aún más el tema de las distancias en la Tierra plana. Bueno, nada más, lo voy a dejar aquí, no voy a seguir con otras sincronicidades, o mejor dicho, con otras evidencias y pruebas de que las proporciones y las dimensiones de la Tierra se figuran o aguardan en las dimensiones de la Gran Pirámide,
y seguiré avanzando en otros vídeos muy interesantes en un futuro. Así pues, amigos, como os he dicho antes, no he realizado apreciaciones ni incisos concretos en ciertos aspectos de los que hemos visto en el vídeo, sino que os lo dejo a vosotros para que toméis vuestras propias conclusiones y para que investiguéis en este mismo sentido que lo he hecho yo. Y antes de concluir, como siempre, insistir en invitaros a que adquiráis los libros de la saga Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, porque con ello tendremos también un feedback entre mi trabajo y vuestro interés con todo lo que estoy desarrollando y comunicándoos, y eso también me ayuda, me alenta a continuar con esto y a seguir adelante. Así pues, amigos, espero que os haya interesado el vídeo. Si ha sido así, compartir el vídeo, darle el like, suscribiros y dejar comentarios. Todos los comentarios que sean irrespetuosos, no considerados o que no estén dentro de la temática concreta o no sean lo suficientemente técnicos y determinantes serán automáticamente desestimados del canal. Así pues, amigos, que tengáis un buen día y un saludo para todos.